El método centroidal simplemente es un método general que puede aplicarse tanto a secciones simétricas como asimétricas. La condición es que los ejes pasen por el centroide. Y luego, como la flexión se desarrolla tanto por las cargas externas como por la asimetría de la sección, se elabora la flexión respecto a los dos ejes en función de los convenios de signos que hemos realizado respecto a las coordenadas o a los ejes, a los momentos y a las alturas. Para eso vamos a recordar que para este método, al igual que el otro método de excentroidades principales, hemos partido de la convención de que los ejes van a ser positivos los que tengan esta dirección. X a la derecha positivo, Y hacia abajo positivo. Momentos positivos cuando la doble punta del momento en X esté en dirección del momento en X, y esto le aplicamos el de la mano derecha y gira hacia alrededor del eje. Momento positivo en la dirección Y es un momento que gira en ese sentido, así. Tornillo de rosca derecha. Curvaturas positivas en el plano YZ, siendo Z el eje longitudinal, el eje Y el vertical, la viga se curvará haciendo una convexidad en la parte superior y una concavidad en las fibras. A esa curvatura en dirección del eje Y será positiva. Calle. La curvatura en el plano XZ, cuando la concavidad vaya hacia el eje positivo del eje X, comprimiendo la parte interna y presionando la parte externa. KX por positivo. Curvatura respecto o en dirección del eje X. Para estas curvaturas podemos nosotros determinar a partir de esta figura, encontrar el esfuerzo para curvaturas positivas y mostrar que estos ejes pasan por el centroide. Es suficiente con que demostremos que los ejes pasan por el centroide. Una vez que son ejes que pasan por el centroide, son perpendiculares entre sí, se convierten en ejes centroidales, que es la única condición para este método. Entonces digo, en esta figura irregular, donde en un punto cualquiera, que no sé si es el centroide, coloco un eje X, mismo punto a la perpendicular este eje, el eje Y quiero determinar en un punto P en la sección, que es significado o su posición a través de la distancia en Y del eje X para el punto YX, y la distancia X del eje vertical, punto XP. Quiero determinar el esfuerzo aquí para curvaturas positivas. Entonces, el esfuerzo debido en la dirección Z en este punto P, debido a la curvatura respecto al eje Y, genera una curvatura de esta operación, así, ¿va? Entonces, todo lo que queda arriba del eje negativo va a ser convexo y lo que queda abajo va a ser cóncavo. Por tanto, este punto, al estar abajo del eje X, va a generar una compresión. Digo entonces, el esfuerzo generado por curvatura positiva respecto al eje Y ha de ser igual compresión menos curvatura KY respecto al eje Y por el módulo de elasticidad de este material y por la distancia del eje al punto, del eje perpendicular al eje, a la curvatura al punto Y sub P. Más o menos lo que genera la curvatura en el plano, en este plano XZ. El plano LXZ también curva así, formando concavidad de este lado y convexidad de este lado. Por tanto, en este lado comprime menos KX por el módulo de
de la elasticidad y por la distancia del eje Y al punto XP. Ecuación que me determina el esfuerzo en función de las curvaturas y el módulo de elasticidad del material. Si yo quiero encontrar el esfuerzo en este punto, en un punto de área, multiplicaré este esfuerzo, digo, un dF, una fuerza infinitesimal sobre el elemento, va a ser igual a este esfuerzo multiplicado por dA. Entonces, si aquí le multiplico por dA, voy a tener menos KY por E por YP por A menos KXE XP por dA. Ese es el esfuerzo elemental. Quiero sacar el esfuerzo total. Será la integral de menos KY por E por Y sub P por dA menos KX por E por dA. Será el esfuerzo total. Como este es caso de flexión pura, quiere decir ningún otro tipo de esfuerzo aparte de la flexión, entonces la sumatoria de fuerzas en esta figura va a ser, por tanto, la fuerza total de este esfuerzo multiplicado por dA e integrado en los límites correspondientes, debe ser igual a 0. Esa ecuación igualada a 0 aquí está, integrada y ya simplificada. La fuerza en el punto P ha de ser igual, ya le he sacado de la integral las constantes, la curvatura y el módulo de elasticidad, para ese problema van a ser constantes, menos KY por E integral de YP por dA, menos KX por E por integral de XP por dA igual a 0. Fuerza total en el sistema. De aquí puedo analizar. K es la curvatura. La curvatura siempre es diferente de 0, no puede ser 0. Toda vez que le apliquemos una carga, sí va a curvar algo. Entonces, es diferente de 0. Solo podrían no tener curvatura aquellos elementos exentos de carga. ¿Para qué tendríamos una estructura para no cargarla? No se puede. No es coherente. El módulo de elasticidad sí es diferente de 0. Todos los materiales tienen un módulo de elasticidad. Por tanto, este producto siempre va a ser diferente de 0. Para que esta ecuación se haga 0, este término integral de YP de A debe ser 0, por esta cantidad se hace 0, menos, esto es diferente de 0, para que esto debe hacerse también 0, también este término debe hacerse 0. 0 más 0 o menos 0 me va a dar 0, para que se cumpla esto. En esta ecuación, curva por módulo de elasticidad que multiplica a la integral de YP de A. Esta integral de YP de A es el momento estático respecto del eje X. Entonces podríamos escribir esto como menos KY por E por QX menos KX por E, y este es el momento estático respecto al eje Y por QY igual a 0. Estos términos, momentos estáticos, pueden ser menores a 0, iguales a 0 o mayores a 0. Hay una condición al ser una característica geométrica que permite, o que al ser una característica geométrica puede ser 0 o diferente de 0, mayor o menor inclusive. Entonces, tiene sus interpretaciones en cada. El hecho de que el producto de inercia, el momento estático sea igual a 0, solo se da cuando el eje con respecto al que se está determinando ese momento estático pasa por el centroide. Entonces, si esto se hace 0, quiere decir que el eje X está pasando por el centroide.
Y entonces 0 por esta, 0. Esto ya se hace 0. Menos kx por e. Si esto se hace 0, quiere decir que el eje y está pasando por 0. 0 por esta cantidad, 0, y esto se cumple. De aquí concluimos que los ejes X y Y son centroidales. Si los ejes X y Y son centroidales, o están aplicados en el centroide, puedo determinar el momento correspondiente en este punto para momentos positivos. El momento que tiene esta dirección, doble punta, en X, momento en Y, doble punta, esos son los momentos positivos. Quiero encontrar el momento debido a este MX, digo, el momento MX, hace esta operación, tracciona lo de arriba, doble punta, mano derecha, dedo gordo, gira así, tornillo de rosca derecha, alrededor de este eje. Por tanto, esto que de abajo comprime, menos la fuerza multiplicado por este bracito. El esfuerzo por el área del elemento me da la fuerza. Por este bracito me da el momento. Entonces digo, el momento en X ha de ser igual a la integral menos, por compresión, a esta fuerza, a la fuerza, multiplicado por ese bracito Y sub P. Esta fue multiplicado por este bracito en X. Hago operaciones aquí en las integrales y saco, voy a encontrar un término aquí, menos por menos, más. Por E por YP al cuadrado, esta YP con esta YP al cuadrado por DA. Aquí aparece integrado de KY por E, que le saco afuera, es constante. Menos por menos, más. YP al cuadrado por DA es la inercia respecto al eje X. Puedo escribir esto como KYE por inercia en X. Ahí está. Menos, este término, con este menos se va a dar más, KX por E, por este término, integral de XP por YA. Esta integral de XP por YPA por DA es el producto de inercias. Entonces digo por IXY. ¿Tengo la ecuación? Esta es la ecuación que me puede determinar el momento en X. En una flexión asimétrica donde los ejes son centroidales simplemente. De similar manera hago el análisis para el momento en Y. Digo, respecto a este eje, hace esta operación, doble punta, tracciona todo este lado y comprime este lado, gira así. Aquí tracción, más la fuerza aquí, el FP, multiplicado por este XP. Ya tenía la fuerza aquí atrás. Aquí está la fuerza. Esta fuerza le multiplico por XP, más de la tracción integral, esta fuerza con todos sus signos, multiplicado por XP y por el DA. Ya tengo el momento. Hago operaciones, saco más por menos, menos KY por E, menos KY por E. Esta integral de YP por XP por DA es el producto de inercias. Menos con más, menos KXE por la integral de XP por XP, XP cuadrado por DA. Esta integral de X sub P al cuadrado por DA es la inercia respecto al eje Y. Entonces aquí digo menos KX por E por la inercia en Y. Y tengo el momento en X y el momento en Y. Mientras mantengan esta relación
de ecuaciones los momentos en la sección, puedo determinar el esfuerzo en función de las curvaturas, Kx, Ky. Pero de estas dos ecuaciones podía determinar las curvaturas en función de la carga externa y las características geométricas de la sección. Entonces tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, Ky y Kx. Puedo resolver por cualquier metodología estas ecuaciones. Sus determinantes, viga conjugada, la que quieran, la que mejor encuentro, la que mejor maneje. Entonces, o simplemente sumas y restas o sustitución, despejo de una de las ecuaciones Ky, reemplazo en la otra, de ahí saco el Kx, y una vez que saco el valor de Kx, reemplazo en la primera ecuación que despegué Ky, y voy a llegar haciendo operaciones y simplificaciones a estas ecuaciones. Donde Ky, estamos sacando estas dos ecuaciones, va a ser igual a menos my y x más mx por ixy sobre e, que multiplica a ix por ie menos el producto de inercia al cuadrado. Ky igual de estas dos ecuaciones, estas dos salen de este sistema, es igual al mx y e más my por el producto de inercias sobre el módulo de elasticidad que multiplica ix menos ix al cuadrado. Entonces, estos valores de Kx y Ky reemplazo en la ecuación del esfuerzo. Aquí tengo la ecuación del esfuerzo. Sigma ZP ha de ser igual a menos, aquí reemplazo el Ky, aquí, esto, reemplazo ahí, menos Kx, reemplazo ahí, aquí tengo el Kx, reemplazo ahí con signo, y tengo la ecuación del esfuerzo. Va a ser una ecuación larga. En esta ecuación, con el propósito de no cometer errores en el proceso, de tratar de evitar la menor cantidad, o sea, cantidad posible de errores, lo que hago es incorporar unas constantes en esta ecuación. Para eso, aquí estoy llamando a este término el numeral de la curvatura en x, momento en x por ix más mx por ixy, le va a ser igual a un W1. A este otro término, el numerador de la curvatura en y, le voy a llamar W sub 2. Estos términos que están en los denominadores son exactamente, entonces le voy a llamar W sub 3 a este término. Ix y y menos ixy al cuadrado. Entonces, puedo plantear en esa ecuación de esfuerzo, ahora reemplazo este término por estas constantes. Entonces reemplazo el Kx va a ser igual a W1 sobre W3, menos, este menos es de esta ecuación, menos W1 sobre W3. Ky va a ser igual a W2 sobre W3. Entonces, esos esfuerzos represento aquí, ¿no? W1 sobre W3. W2 sobre W3. Ya no hay las Ks. Y entonces de ahí en el W aparecía una E, esta E con la E de doble E. Con esta E se simplifican y vamos a tener esta ecuación. Todo esto que multiplica por XP menos todo esto que multiplica por Y sub P, esta cantidad. ¿No? Entonces esta ecuación la hemos simplificado incorporando estas constantes.
Una vez que hemos determinado los valores de los momentos para esa sección, para ese problema en particular, y las condiciones geométricas, estos términos se vuelven constantes para ese problema. Por eso es que se convirtió en W2, W1, W2. No cambia más para ese problema. Entonces le pongo en función de estas nuevas constantes y lo único que va a cambiar va a ser el punto donde quiero determinar el esfuerzo. Su posición del punto en X, en Y. Entonces en esta ecuación la fórmula tiene un signo, positivo, negativo. Aparte, estos términos W1, W2, W3 van a salir con signo. En esta determinación del W1, M entra con signo, MY. MX entra con su signo. Y el producto de inercias también con signo. Por tanto, este W va a ser con signo, a veces positivo y a veces negativo. La aplicación de esta ecuación debe ser con su signo. Este entra aquí con su signo. XP es la posición del punto, dependiendo de dónde se encuentre. Este término también va a ser positivo o negativo. Entra con su signo. Entonces es de la fórmula, se mantiene. W con el signo que tenga, si es positivo, positivo, si es negativo, negativo. Y eso P es la coordenada del punto donde quiero determinar. Puede ser positivo o negativo, también con su signo. Dividido sobre W3 con el signo que salga de esta. Y de esa forma determino el esfuerzo por el método de los ejes centroidales simplemente. Entonces, una vez que he determinado el esfuerzo, me puede interesar también determinar la posición del eje neutro. Para la determinación de la posición del eje neutro, tengo una sección así irregular, los ejes X y Y, los momentos positivos y el punto P. Quiero determinar la posición del eje neutro respecto a este eje. Para eso, coloco el eje neutro, suponiendo que esta va a ser la dirección, y tomo un punto sobre este eje neutro, le identifico con la letra E, que está ubicada a una distancia Y sub E del eje X y a una distancia XE del eje Y. Entonces, a ese ángulo que forma el eje horizontal X con respecto al eje neutro, le llamo beta. De aquí digo, tangente de beta, tangente de este ángulo beta, ha de ser igual al cateto sobre el cateto adyacente. Quiere decir, Y sub E sobre X sub E. Por otra parte, en esta figura, este es XE y este es Y sub E. Como esto es un punto de esfuerzo E, esto debe ser igual a 0. De ahí despejo Y sub E sobre XE ha de ser igual a W sub 1 sobre W sub 2. Y sub P sobre X sub P ha de ser igual a W1 sobre W2. Por otra parte, esto hemos dicho que es tangente de beta. Y sub E sobre XE. Entonces digo, tangente de beta ha de ser igual a W1 sobre W2. De ahí despejo el beta, va a ser igual al arco tangente de W1 sobre W2. Y de esa forma determino el ángulo que conforman el eje horizontal X centroidal con respecto a la posición del eje neutro. Cuando beta es positivo, debe medirse en el sentido horario para esta convención. Así, positivo. Si sale negativo este beta de aquí del eje X,
hacia el sentido antihorario. Es flexión asimétrica por el método de los ejes centroidales simplemente. ¿Algún comentario? Ingeniero, de las curvaturas, sí, de las curvaturas, al hacer ese análisis de KX positivo, estamos analizando cómo se flexiona el cuerpo que estamos Sí. analizando, o es como la trayectoria en el cual se está aplicando la fuerza. No, cuando le apliques las cargas externas se va a curvar. A esa curva se refiere. La curvatura que se genera por las cargas externas. O sea, cómo se dobla más o menos el cuerpo. Sí. Sí, agarras, tienes una reglita de plástico, agarras la reglita y le doblas hacia abajo y genera un arco. Los de arriba van a ser tracciones y los de abajo del arco van a ser compresiones. Si tú le pones ejes, el eje vertical hacia abajo le pones Y y el longitudinal en sentido de la reglita Z es la curvatura en Y. Es en el plano longitudinal. Esta curvatura es el eje Y y el Z en el plano perpendicular aquí a la hoja. Bueno, solo quedamos en el plano. Entonces, en la longitud, esta es la longitud. Este es el eje vertical. Por tanto, si le pones tu reglita paralelo a este eje y le aplicas una fuercita, se va a curvar así. O también puedes curvarlo así. Pero para que sea positivo le vas a curvar así. Cuando se curva así, todo lo que queda arriba de este eje es tracción y lo que queda abajo es compresión. Curvatura en Y. En Z es el plano horizontal. Sigue siendo longitudinal, es el eje horizontal. Entonces la curvatura, agarras y le pones en ese sentido tu reglita y otra vez le doblas así y ves que se flexiona hacia el lado del eje positivo. Cuando es X, esa es la curvatura en X. Como puedes ver, es una curva con... ¿Qué quiere decir? Que se ha comprimido. El sector se ha achicado, por tanto está en una compresión. En cambio, esta tiene mayor longitud y se ha traccionado. Es en la longitud, en el plano longitudinal, que tiene al eje transversal como uno de sus componentes. Muchas gracias, Inge. Queda claro. ¿Alguna otra cosa? Bueno, entonces, una vez que hemos visto este método, vamos a proceder a hacer una aplicación. Ahí está la aplicación. Una leidita, con calma. Ya, han leído, es el mismo problema que hemos resuelto por el otro método centroidales y principales. Esto nos va a facilitar a ver o comparar los valores que salen por uno y otro método.
El problema dice, en la sección transversal Z, mostrada en la figura 262, de una viga sometida a la acción de un momento flexionante, M igual 25.000 kilogramos metro, formando su vector un ángulo de alfa 17 grados con el eje horizontal centroidal X, y cuando B sea 5 centímetros, H 10 centímetros, T1 igual a T2 igual a 1 centímetro, determinar los esfuerzos en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En todos los vértices. Por el método, naturalmente aquí le falta determinarlos. Por el método de ejes centroidales. Listo, ahí tenemos. Vamos a acomodar un poquito. Ya está. Para la solución de este problema, naturalmente debemos empezar sigue traslapado esto. Ya. Debemos empezar colocando los ejes de referencia y determinando el centroide. La colocación de ejes referenciales normalmente es conveniente colocar de tal forma que la figura quede en el primer cuadrante, siempre. Para eso entonces coloco el eje vertical por esta arista del espesor T1, a la altura de esta otra arista 6,5, y la horizontal le pongo sobre la arista 6,5, con origen en la intersección de estos dos ahí. A este le llamo eje U y a este le llamo eje B. Luego agarro, esta es una figura compuesta, pero es una figura compuesta que tiene figuras simples, fáciles de manejar. Entonces lo que convierto a esta figura Z en 3 áreas rectangulares. Agarro aquí, ahí cito, le rayo, y tengo un área 1, ahora desde aquí hasta aquí otro, área 2, y finalmente estito área. Luego procedo a determinar su posición de cada área respecto a estos ejes referenciales, U y B. Del eje vertical aquí al centroide le llamo U1, esto le voy a llamar área 1. Esta distancia de aquí al centroide de este rectángulo le voy a llamar U2. Y a este otro, al área 3, le voy a llamar U3. En la vertical, aquí del eje horizontal, U le voy a llamar de aquí al centroide de aquí B1. A esta figura al centroide le voy a llamar B2, B dentilabial. Y a este, de este eje al centroide le voy a llamar B3. Con esos valores procedo a plantear los centroides. Ahí está. Tengo discretizan área 1, área 2 y área 3. Aquí le falta en esta figura las distancias en U y en B. Entonces digo, el UG va a ser igual aplicando ejes paralelos a la sumatoria de estas áreas por sus distancias en U. Va a ser esta área 1 por la distancia de este eje aquí al centro de U1, más esta área por la distancia de este eje en U
2, más esta área por la distancia de este eje al U3. Y eso es el numerador. El denominador es la suma de esta área, más esta área y más esta área. Y me da la posición del área, perdón, del centroide respecto del eje vertical en su dimensión horizontal. Para el vertical, esto lo he llamado UG. Para el vertical, el BG, planteo de similar manera, ejes paralelos, digo que va a ser el área por la distancia de este eje al elemento B1, más esta área por esta distancia B2, más esta área por esta distancia B3, y todo sobre la sumatoria de las áreas. Me da 6. Entonces ya determinado, mido de aquí 5.5 y de aquí 6 y coloco el centro. En ese centro coloco los excentroidales, X y Y. Los positivos, ya con direcciones positivas. Y ya tengo el centroide, tengo los excentroidales y puedo empezar a determinar lo que son las inercias, las características geométricas de sección respecto a este eje X y al eje y el producto de inercias. Entonces, esta sigue siendo una figura compuesta de figuras simples. Entonces, es discretización de área 1, área 2, área 3, pues, manejando, y digo que la inercia con respecto al eje X es igual a la sumatoria de las inercias de cada área con respecto a su eje local. Si voy a sacar el IX, va a ser la inercia de este elemento 1 con respecto a este su eje local X. Entonces, esto va a ser su base por esta altura al cubo sobre 2, sección rectangular. Más el área por esta distancia perpendicular de este eje a ese punto al cuadrado. Lo estoy sacando con respecto al centroide. Más la inercia de este elemento respecto a este eje local X de esta área, que casualmente coincide con este eje. Va a ser este espesor multiplicado por esta altura al cubo sobre 2. Más área 2 por las coordenadas de este punto. Resulta que el centroide de este rectángulo con el centroide de toda la figura Z coincide, por tanto, X o Y han de ser 0 ambos. Por tanto, solo se va a quedar en la inercia de este eje, esto por esto al cubo sobre 2. Más, con respecto a este eje de este elemento, va a ser la altura al cubo sobre 2. Más esta área por esta distancia Y al cuadrado. Y eso me sale el Y, el X. Sumatoria de las inercias respecto a su eje local X de cada área, más su área y por la distancia perpendicular de este eje X al centroide de esa área, al cuadrado. Más del segundo elemento, su área por su distancia del centroide del conjunto X y al centroide de ese elemento. Tres elementos, los tres elementos sumo y tengo la inercia en X. En Y es similar, la inercia va a ser a la suma de las inercias con respecto a su eje local Y. Este de aquí arriba, aquí, con respecto a Y, ahora si este es el eje con el que estoy queriendo sacar la inercia, su base siempre es paralelo al eje, este va a ser su base, y su altura va a ser esta. T1 parece que es, multiplicado por esta altura al cubo sobre 2, más esta área por la distancia de este eje perpendicular a este centroide, esta distancia, X1, más de este elemento con respecto a su eje local que coincide con este eje. Esto por esto al cubo sobre 2, más esta es su coordenada 0, no tiene, es coincidente
los dos ejes. Por tanto, solo tenemos la primera, esto por esta altura al cubo sobre 12, más de este elemento. El eje local Y es este, base ahora es estito, T1 por esta altura al cubo sobre 12, más esta área por la distancia de este eje a este punto, por esta distancia al cuadrado. Y así tengo la otra inercia. El producto de inercias. El producto de inercias es una característica que puede ser negativa, cero o positiva. Tanto, este producto de inercias es igual a la integral de x por y por dA. Eso, figuras como estas, compuestas de varias figuras simples, como rectangulares, puedo decir que va a ser igual a la sumatoria, producto de inercias y x y, va a ser igual a la sumatoria de las áreas, área 1, por sus distancias en x y en y de ese elemento 1, con sus signos, x a la izquierda, negativo, y hacia arriba, negativo. Más el área 2 por sus coordenadas de los ejes centroidales de toda la figura al centroide de este elemento, que es 0 y 0. Más de este elemento su área 3, por las distancias x a la derecha, x a 3, y a 3. Y de esa forma tengo el producto. Hay que tener mucho cuidado del producto de inercias. Depende en qué ecuación vamos a usar este producto de inercias. Para resistencia, como estamos manejando nosotros, debe hacerse con estos signos, positivo aquí, positivo allá. Si van a utilizar esta fórmula matemática, deben fijarse de dónde están sacando esa ecuación en el libro correspondiente y les va a decir, ahí dice con qué convención de signos está trabajando. Ojo, hay que tener mucho cuidado con eso. Para nosotros en este caso no hay ningún problema. Este será la referencia de ejes positivos. Entonces, una vez que tenemos tanto la inercia en x, en y, en z, podríamos determinar, como nos piden el esfuerzo en 8 puntos, voy a empezar determinando respecto al centroide de la figura que voy a necesitar las distancias de la posición de cada punto. El punto 1, x, y. Va a ser la distancia aquí al punto 1, x1, y va a ser de aquí a aquí. Negativo, porque los positivos van a este lado y los negativos a este otro lado. Menos x1. En y positivos hacia abajo, arriba, de aquí, menos y1, de este eje al punto. x2, de aquí del eje a la derecha, más x2. y2, de aquí al punto, menos y2. Parte 3, x3, de aquí de este eje centroidal, más x3. De aquí al y, más y3, positivo. Este, x4 a ese punto, más x4. y4, de aquí, más y4. x5, más y5. O sea, los ejes, cuando es a la derecha, positivo, cuando es hacia abajo, también. Para este, x es a la izquierda, menos x6. Y va a ser más 6. 7, x7 menos, y7 menos, x8 menos, y8 menos. Los signos vienen de la porción respecto a los ejes centroidales. Los sentidos del eje X positivos, si van en el otro sentido, negativos. Los en Y hacia el sentido positivo, positivos, y hacia el negativo. ¿No? Entonces eso está aquí determinado.
para el X1. Este X1 en realidad es igual al UG, ¿no? Solo en sentido negativo. Y para cada punto, así está determinado esa explicación que les hemos hecho. Entonces tenemos la posición de cada uno de los puntos con sus signos correspondientes. Para generar el esfuerzo es igual al momento, ¿no? Cantidad que genera el W1 por W1 por, aquí la ecuación hemos sacado, es la ecuación que vamos a usar, W1 por X1 menos W2 por Y, P, W3. W1 está en función de los momentos y las inercias. Lo mismo el W2. El W3 es la función de las inercias. Y entonces, adicionalmente, usamos la posición de cada punto en el que quiere terminar el esfuerzo con su signo correspondiente. Estos Ws se calculan con estas ecuaciones. En estas ecuaciones se respetan los signos de la fórmula y cada componente entra con signo. El momento entra con su signo. En Y, X, el producto de inercias con signo. Este siempre es positivo. El W2 lo mismo. El momento en X con su signo. Este siempre es positivo. Más el momento en Y con signo y el producto de inercias con signo. Por tanto, nos van a dar W1 y W2 con signos. En positivos y en otros casos negativos. W3 es el producto es la multiplicación de la inercia en X por la inercia en Y, menos el cuadrado del producto de inercias. Esto puede darnos positivo o negativo, con su signo. Entonces aquí se reemplaza con sus signos, W1, W2, W3. Este signo se respeta. Y estos puntos, con sus X1, si quiero en el punto 1, esfuerzo en la dirección Z en el punto 1, W1 por X1 menos W2 por el punto 1 sobre W3. Aquí el X1 es negativo, si tomo los valores que están aquí, ¿no? Entonces cada uno con su signo. Ese es el proceso. Para eso me falta determinar los momentos. Para la determinación de los momentos lo que hago es, en el problema, aquí el momento está aplicado en este punto, en el centro de la figura, con una inclinación alfa. Entonces descompongo esta fuerza en su componente horizontal, mx, y en su componente vertical, que es este. De aquí concluyo. Este momento negativo. El momento positivo venía a este lado, con doble punto. Esto en los sentidos es un momento negativo. Y va a ser igual menos m por el coseno de este ángulo. Y me va a dar esto. Para este, el positivo va a este lado. Este va en el sentido opuesto, negativo. M y E ha de ser igual a menos m por el seno de este ángulo. Y tengo los momentos correctos. Vamos a ver. Ahí están los momentos, con sus signos. Vayan verificando. Siempre traten de colocar las unidades para evitar algún error. Una vez que hemos sacado los momentos, es simplemente aplicarles las ecuaciones que hemos determinado. Para eso hay que tener mucho cuidado con las unidades. Este momento está en kilogramos, las distancias están en centímetros, las inercias están en centímetros. Por tanto, cuando reemplace la ecuación para determinar los esfuerzos en cada punto, el punto debo convertir a kilogramos centímetros para poder aplicar la fórmula. Entonces digo, una vez que tengo los momentos, en este método
empiezo determinando las Ws. Digo, W1 es igual a MY por IX más MX y XY. Y todos entran con su signo. MY es negativo, tiene su valor. Aquí está el MY. MY. Menos 7.309.29. Está en kilogramos. Le multiplico por 100 y voy a tener en kilogramos centímetros. Entonces reemplazo en kilogramos centímetros con su signo. Aquí digo W igual a menos el valor del momento. Esta inercia es positiva, más de la ecuación. Este momento en X también es negativo. Es menos 23.907.63. Le multiplico por 100 y reemplazo aquí con su signo. El momento. Este con su signo. Para este caso, el producto de inercia nos ha salido positivo. Aquí es 165. Entonces le multiplicamos por más 165. Hacemos operaciones. Tengo el W en kilogramos centímetros al cubo. Este viene con su signo. Calculado de esta forma, este tiene ahora un problema en particular negativo. Menos 721.442.199,6 kilogramos centímetros. Tengo el valor del W con su signo. El valor del W2 obedece a esta fórmula. Este momento en su signo y a las unidades kilogramos centímetros por está en centímetros. Este es un dato, está en centímetros. Es siempre positivo. Más este momento con su signo, que es negativo, en kilogramos centímetros, hay que convertir, multiplicado por este producto de inercias que también es reemplazado aquí. Hago operaciones y dice que el W2 es igual a menos 362.199.5 kilogramos centímetros a la quinta. Ya tengo el W1 y el W2. El W3 es igual a la inercia en X por la inercia en Y menos el producto de inercias al cuadrado. La inercia en X es, aquí tenemos las inercias, no sé dónde. Aquí están las inercias. Digo, 447.33 por 111.83 menos 165 al cuadrado. Y tengo el W. Ya tengo los valores, le aplico la fórmula. La fórmula dice, esfuerzo en Z en un punto P cualquiera es W1 por XP menos W2 P sobre W3. Adecuado para el punto 1. Esfuerzo en la dirección Z en el punto 1 va a ser a este W X del punto 1, porque ahora estoy determinando en el punto 1, menos este W2 por Y punto 1 sobre W3. Como pueden ver, estos van a ser constantes. Para todos los puntos van a tener el mismo valor, mismo signo. ¿Qué va a cambiar? Los valores X1 y Y1. Por eso he incorporado estas constantes para manejar esos valores y no repetir en cada punto todo este problema. Entonces digo, el esfuerzo en la dirección Z en el punto 1 va a ser igual, menos 721.400.199.6 por el X1, aquí está el X1, por menos 5.5. Ya tengo una parte. Menos de la fórmula. Por esta cantidad, menos 199.5 kilogramos. Por Y1, voy Y1 negativo, por menos 6. Y eso le divido entre W3.
sobre esta cantidad, 22.799.21. Haciendo operaciones me da este esfuerzo. Y eso tengo que hacerle para los 8 puntos. A ver, ustedes díctenme los otros. Los otros 7 puntos. Para el punto sigma Z2, sigma Z3, ¿qué va a cambiar? Estos valores no van a cambiar. Solo va a cambiar este X2. Para el punto 2 va a ser X2 y Y2. El resto lo mismo y hay que operar con signos correspondientes. Para el punto 3, ¿qué va a cambiar? Este X3 y para el punto 4. Para el punto 8, sigma Z8, X del punto 8 por Y del punto 8, con estos valores. Y entonces el problema se simplifica bastante con estas constantes que se introduce para evitar este proceso iterativo de calcular este término. Calculo una vez, le denomino como constante para ese problema y mi eco se simplifica tremendamente. Inclusive la cantidad de operaciones es mucho más. Porque para los 8 puntos ustedes. Ingeniero, ¿será que puede mostrar la página 7? Por favor. Gracias. Pero verifiquen de dónde salen, ¿no? Las X son de la distancia del eje vertical Y centroidal al punto. Negativos cuando son al lado izquierdo y positivos cuando son al lado derecho. Hagan y verifiquen que salen estos valores. La distancia en Y de cada punto es la distancia del eje horizontal X al punto. Para Y1 hacia arriba negativo. Para Y hacia abajo positivos. Verifiquen si están bien sus valores, sus signos. En estos problemas son muy sensibles a cometer errores en estos signos. Un error en uno de esos signos compromete totalmente el valor del resultado. Y es muy fácil equivocarse, muy fácil. Tienen que practicar bastante y tener la certeza, tomar decisiones rápidas, si no, al tanteo puede salir cualquier cosa. Aquí Joel ya nos ha dado los datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 8. Están bien. Yo no tengo los resultados aquí, no los he transcrito. Yo pedí al que me lo transcribe, le pedí que lo dejara así, justamente para pedirles que ustedes hagan esto. Estos problemas yo tengo resuelto en planillas Excel y es solo transcribirlos. Para evaluación podemos ir a la planilla Excel que tengo en la parte de los solucionarios de esos problemas y podemos verificarlos. Pero por otra parte me interesa ver la posición del eje neutro. Cuando analizábamos la posición del eje neutro habíamos encontrado una formulación matemática
que nos permitía determinar el eje neutro. Le hemos llamado al ángulo que conforman el eje horizontal con el eje neutro beta. Ese beta es igual al arco tangente W sobre W2, sobre esas dos constantes. Entonces me facilita. Aquí entran con sus signos cada uno. Entonces, aquí vamos a decir, para el cálculo de beta, vamos a decir, beta va a ser igual al arco tangente, entre paréntesis, de menos 121.442.199.6 kilogramos centímetros al cubo sobre el W2 con su signo 387.962.199.5. Hago operaciones y de ahí sale. Aquí está. Que el ángulo beta es de 61, 76, 73 grados. Positivo. Esto me da con signo, estos entran con su signo. Positivo. Entonces, ¿qué hago? Voy aquí, supongamos, no está todavía la línea B, los ejes centroidales x, y, y entonces agarro el transportador, hago coincidir su cero aquí, y barro de aquí los 61, 73. Positivo. Positivo. 61, 60, 73 de aquí. Mido, check, marco el punto, y uno con esta región. Positivos en el sentido horario. Si este valor hubiese sido negativo, hubiese barrido de aquí a este. Y ese punto, y sería el eje neutro. ¿Vale? Entonces dice, este eje neutro nos está identificando el tipo de esfuerzo que queda a un lado y otro lado. Esta línea, todos los puntos que se encuentran sobre esta línea de la sección, es punto a partir de esta hasta aquí, y de aquí hasta aquí, y de aquí hasta aquí, en esa línea están con esfuerzo cero. Los que quedan a este lado son tracciones. El punto 1 nos daba tracción. Por tanto, todo lo que quedan al lado de este punto que ya conocíamos, el punto 1, el punto 8, el punto 3 y el punto 6 son de tracción. Los puntos 2, 7, 4 y 5 son de compresión. De aquí de las 3 hasta 0, de aquí de 0 pasan al otro lado, a las compresiones, en estos puntos. Ahora, este ángulo beta determinado por este método y por el otro método nos dan valores diferentes. Le llamamos beta al ángulo que sale para por este método de ejes centroidales simplemente. Por el método de ejes centroidales y principales le llamamos beta prima. El beta prima, si ustedes superponen las dos gráficas de posición de ejes neutros de la figura, determinado a través del método centroidales simplemente y por el método de ejes centroidales y principales, si los traslapan, todo va a coincidir. Este eje se va a traslapar con el otro eje, excepto este eje XY, no han de coincidir. En los ejes rotados, o va a estar así, o va a estar así el eje X. En este caso particular va a estar así. Y el eje Y estará así. Eso no va a coincidir. Pero el resto, los puntos y esta posición del eje neutro, van a ser exactamente. ¿Qué pasa? En las rotaciones sacamos un ángulo θ. Para rotar los ángulos, si es negativo, rotamos a este lado. Si es positivo, a este lado. En este caso salió creo que menos 22. Nos rotamos a este lado. El θ. Ustedes se fijan, cuando nosotros queremos colocar este eje neutro por el otro método, barremos sobre este eje prima. Entonces aquí pongo el 0 y hago la abertura del beta prima. El beta va a ser igual al beta prima menos
este ángulo rotado. Por eso se van a traslapar. Son exactamente, ocupan la misma posición de transición. Y también las magnitudes en los esfuerzos, con las consiguientes variaciones que puede tener por efectos de redondeo en cada punto, ¿no?, de la utilización de las ecuaciones correspondientes. Aquí hay varios que han mandado sus valores. Joel ha mandado de los 8 puntos. Armin está. Al parecer todos han encontrado los valores. Solo que cuando ustedes muestren un valor debe estar plenamente identificado. Aquí ponen un punto y el resto valores simplemente. Aquí al lado había estado. Debo ver, pero este 2 está a esta altura. ¿No? Siempre debe estar bien identificado. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Al parecer creo que no tienen problemas. Los valores. Sí, creo que no hay ningún problema. Aunque aquí Betsabe, Beatriz, creo que están mal tus valores. Revisa tus valores, Betsabe, estos valores. Giuseppe Mealla. Ayala, Giuseppe Ayala. ¿Está bien? Israel también. Cristian, creo que están bien. Creo que se han copiado nomás. Jimena Ilia. Está bien, creo. Joel Mamani. Sí, el resto le han puesto en los decimalcitos unas variacioncitas para decir que han hecho, ¿no? Han hecho, ¿no? De verdad han hecho. Creo que están bien. Al parecer no hay problemas. Aparentemente el único problema es de alguna de sus compañeras que le hemos pedido que revise. Alguna cosita no estás trabajando bien. Listo, así es. Con eso hemos dado flexión asimétrica y habríamos acabado el tema 2.